Health. Hola, buenos días, Julio López, José López, Juan Pablo, Marcos Guerra, Samuel. Iniciamos a las 9:35, ¿ok? Hola, profe, buen día. Hola, buenos días. Ya. A las 9:35, en 5 minutos más iniciamos.
Bien. Ok, buenos días. Siendo Buenos días, las 9:35, ¿cierto? Normalmente nosotros debiéramos, en estos nuevos horarios que existen en los bloques, debiéramos partir a las 9:35 para terminar a las 10:15 el segundo bloque. Y posteriormente tenemos también otro bloque alrededor del mediodía. Buenos días, voy a saludar, ¿cierto?, a los distintos, a quienes están participando hoy día. Les voy a pedir, por favor, que se pongan presentes en el chat. Buenos días, Beatriz. Buenos Beatriz días. Torre, buenos días. En lo posible, si no les complica, yo les pediría que por lo menos para conocernos hoy día, si pueden colocar la cámara, los que puedan nomás, si les tienen algún tipo de incomodidad o están complicados, no, pero el que en lo posible, si pueden hacerlo, ojalá. Bueno, saludamos a Beatriz ya. Diego Abraham. Diego. Hola, profe, buen día. Hola, Diego, muy buenos días. Benjamín Campillay. Benjamín. Profesor. ¿Cómo te va, Benjamín? Sí. Eh, ¿Y usted? ¿Todo bien? ¿Y usted cómo está? Aquí todavía medio asustado. Hasta que no pase toda esta situación que estamos ¿Por qué? viviendo, no puedo estar tranquilo. Tengo que ir en la búsqueda de mi segunda vacuna y esperar los 14 días y a ver si logro relajarme. Pero mientras tanto estoy preocupado. Y no solamente preocupado por lo que pudiera ser de mí, porque uno tiene familia, yo tengo hijos más o menos de la edad de ustedes, y ellos no se cuidan mucho y adicionalmente no viven conmigo, entonces me preocupa. Bueno, pero después, y dentro de lo que vamos desarrollando el curso, se van a dar cuenta que cuando nosotros iniciamos el primer bloque, los primeros 15 minutos lo dedicamos a lo que es una reflexión. Y la reflexión es un tema que uno normalmente lo hace, ¿cierto?, en el campo laboral. Después nos vamos a ir conociendo y van a ir entendiendo un poco más de la lógica, ¿ya? Y eso es parte a lo mejor de lo que estamos haciendo ahora, o lo que yo hice reflexionando sobre el contexto actual de lo que estamos viviendo y qué puede significar eso, no solamente para la asignatura, sino esta asignatura básicamente es una asignatura que se llama de apresto laboral. Y la gracia que tiene que esta asignatura los prepara para salir a trabajar, ¿ya? El mantenimiento es uno de los campos laborales que es más fértil que hay en Chile. Yo diría que un 70% de los ingenieros sale a trabajar en mantenimiento, ¿ya? Por lo tanto, desde ya el objetivo de esta asignatura es prepararlos, ¿cierto?, en cuanto a cuáles son las prácticas normales desde el punto de vista del mantenimiento en la industria, prepararlos en cuanto a lo que es el lenguaje y también prepararlos en relación
a la resolución de problemas relacionados con los procesos industriales y particularmente con lo que es el mantenimiento. Quiero preguntarles, en primer término, porque yo me he hecho una autocrítica y es una autocrítica que también me hace mi señora, que yo hablo de repente muy fuerte y me voy muy rápido. Entonces quiero preguntar, porque estoy haciendo un esfuerzo en hablar lento y el estar hablando sin esforzar mi voz, que al final me juega. ¿Se escucha bien lo que estoy hablando yo en estos momentos? Sebastián. Profe, claro. ¿Sí? Gracias, Sebastián. Entonces vamos a seguir. Diego no es Diego, es Diego Dragos Abram. Abram es Sí, el profe. apellido. Sí, exacto. Ya. ¿Qué origen tiene Dragos? Es de Rumania el nombre, profe. Ya. Beatriz, la saludé ya. Fernando Vol, que con Fernando nos conocimos en diseño, parece. Fernando. Hola, profe, buenos días. Hola, Fernando. Tú estuviste conmigo en diseño, parece, Fernando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, de ahí después vamos a hacer una ronda de presentación donde nos vamos a conocer un poco más y me gustaría conocer también sus inquietudes respecto a lo que es el ramo y si tienen alguna experiencia en relación al ramo, porque ustedes, la mayoría ya son entre cuarto, quinto y sexto año, es decir, muchos de ustedes están ya pronto a salir a trabajar. Por lo tanto, me gustaría saber cuáles son sus inquietudes, qué es lo que esperan del ramo, si han pensado en alguna tesis en estos temas, porque es también el ramo es fértil para lo que es el desarrollo de tesis. Bien, voy a saludar a Gabriel Silva. Gabriel, ¿está por ahí? Hola, profesor. Sí, aquí. Ok, recordarles también que se pongan presentes en el chat. Ignacio Rivas. Ignacio. Aquí, profesor. Buenos días, Ignacio. Sí. Gusto tenerlo. Buenos días. Igualmente. Joaquín Jaque. Buenos días, profe. Joaquín, ¿de dónde es usted? De acá de Valparaíso, ¿no? Soy de la región, pero vivo en Quillota. Ya. ¿No tiene algún familiar, Edgardo Jaquelillo? No. ¿No? No. Ignacio Rivas. Dígame. Profesor, Dígame. ¿usted me habló? Sí, buenos días. Quería saber si estaba Ignacio. Buenos días. Sí, presente. Gracias. Gabriel Silva. Aquí, profesor, ya me... Perfecto, Gabriel, gracias. José López. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Juan Pablo Durán. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Juan Pablo. Julio López. Acá, profe. Hola. Buen Hola. día. Buenos días, Julio. Luis Jerez. Buenos días, profe. Buenos días, Luis. Luna Gerlach. Luna. Hola, profe. Hola, Luna, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Bienvenida al curso. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfecto, Luna. Y veo que estás en la cámara. Gracias por... Sí. Nada. Para conocerte, porque ahora es difícil conocerlos así de esta manera. Y normalmente las fotos que salen y que uno tiene del SIGA están demasiado niñitos ustedes. Con sí, cara de... es como de hace 6 años, más o Tú menos. estás en sexto ya de Ingeniería Civil Mecánica. No, yo soy Jimmy. Eres IMI, ya.
Ya, Yo estoy en quinto, podría decir. ya. Pero por terminar, por egresar ya. Claro, así es. Qué bueno. Bien, aquí le vamos a dar algunos tips, ¿cierto? Ya para que se prepare para el mundo laboral. Eso espero, profe. Bueno, la mayoría, digamos, salen por lo menos contentos y posteriormente, inclusive muchos me llaman cuando ya están trabajando, que de alguna manera este ramo es una muy buena orientación del punto de vista de inducción laboral. Así que esperamos no defraudarlos desde ese punto de vista. Gracias, Luna. Está bien. Gracias, profe. Samuel Norambuena. Hola, profe, buenos días. Hola, Samuel, buenos días. Marcos Guerra, ¿lo saludé ya o no? Marco. Marcos Guerra. Ronnie Vallejo. Buenos días, profesor. Hola, Ronnie, buenos días. Insisto con Marcos Guerra. Bien. Samuel Norambuena. Lo saludé recién, profe. Gracias. Sebastián Heck, ¿lo saludamos ya o no? ¿Aló? Sí, ¿Me te escucha? escucho. Sebastián. Bueno. Sí. Bien, no sé si es ¿Aló? Sebastián Heck o ¿Ahora sí? Sebastián Valenzuela. Sebastián Heck o Sebastián No, Valenzuela. Sebastián Heck. Buenos días, Sebastián. Sebastián Valenzuela. Heck, profe. Buenos días. Contigo, Sebastián, hemos tenido también Heck. algún ramo, ¿cierto? Sí, tuvimos un taller, si no me equivoco. Taller empresarial. Ese mismo. Gracias, Sebastián. Sebastián Valenzuela. Hola, buenos días, profe. Hola, buenos días. Con Sebastián hemos trabajado en algún ramo, ¿no? En diseño mecánico. Diseño. No, perdón, en fundamentos de diseño. Fundamento de Perdón, diseño. fundamentos de diseño. Ya que yo Sí. dicto los dos también, así que no sé. Estefan diseño. Torres. Hola, profesor, buenos días. Hola, Estefan. Contigo también hemos trabajado, Estefan, ¿o no? No. Primera vez que tomas un ramo No, conmigo. sí, primera vez. Ya, bueno, espero que tengamos una buena experiencia mutua. Bienvenido, Yisakar Schwartz. ¿Está bien pronunciado, Yisakar? Se pronuncia Isaacar. Isakar. La Y no se toma. Okay. Sí. Isakar. Me vas a tener que estar corrigiendo. Sí, Cuando... ahí. Vamos. Así que. Ahí estaré. Bienvenido, Isakar. Vale. Y es el último de la lista. Habemos 21 presentes y lo que yo recuerdo, a ver, 4 por
Vamos a ver cuántos grupos. Y yo desde ya formé algunos grupos de trabajo que después los vamos a ver. Y hay un grupo que es de 6 personas, que es el último grupo y que debe ir a ser donde está Isaacar. Pero bueno, vamos a... estamos, ¿cierto?, en el ramo, para que no se les... Estamos en mantención industrial, que es tiene como sigla el IMM 240, ¿ya? Este es un ramo que es electivo. Sin embargo, ya apareció un ramo que tiene ciertos matices y ciertos aspectos bastante diferentes. La mantención industrial busca fundamentalmente el qué lo que es, y lo que muestra es qué es lo que se hace en mantención, ¿cierto?, para conservar la función de los activos físicos. Y existe hoy en día un ramo que lo estoy dictando yo también, que es ingeniería mantenimiento. Ingeniería mantenimiento ya está dentro de lo que es la malla y es un ramo obligatorio para los ingenieros civiles mecánicos, ¿ya? Y la diferencia con mantención industrial, que en ingeniería mantención nosotros buscamos resolver problemas de mantención, ¿ya? Y lo que se explica en ingeniería de mantenimiento fundamentalmente es cómo resolver esos problemas. Ahora, el contenido de mantención industrial también tiene mucho del cómo, ¿ya? Y se lo hemos ido incorporando en el tiempo, porque nosotros no teníamos el ramo, ¿cierto? Y no teníamos esta asignatura de ingeniería de mantenimiento. Pero el ramo de mantención industrial es más descriptivo que el ramo de ingeniería de mantención, porque el ramo de ingeniería de mantención se supone que ustedes van a aplicar y resolver temas de mantenimiento, pero que también en mantención industrial lo tenemos integrado, ¿ya? Nosotros para la mañana de hoy tenemos una agenda que espero la podamos cumplir, salvo el tema de las presentaciones, porque a mí me interesa, y es probable que a lo mejor, si no nos alcanza el tiempo, continuemos durante la tarde con las presentaciones, pero me interesa conocer las inquietudes de cada uno de ustedes en relación al ramo y cuál es la experiencia que han tenido, porque el ramo lo hacemos muy dialogante, o sea, a mí me interesa mucho que ustedes participen de él, ¿ya? Y no importa que tengan dudas, que algunas veces les parezca que son, digamos, no al lugar, pero lo interesante es que aquí tenemos la oportunidad de preguntar, ¿ya? Y ustedes están, digamos, aprendiendo ciertas técnicas a través de esta asignatura. Por lo tanto, si no tienen experiencia, si no han trabajado, si no tienen algún conocimiento básico, evidentemente van a tener dudas sobre ciertas aplicaciones y sobre ciertos temas. Yo los invito a que participen, ¿ya? Les señalaba recién que nosotros al inicio de los 2 primeros bloques nos vamos a tomar siempre los 15 minutos iniciales para hacer una reflexión que puede estar relacionada, ¿cierto?, con aspectos contingentes, como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto?, esta pandemia, esta situación de las clases online, y vamos a ir buscando cómo se relaciona esto con lo que es el mantenimiento, ¿ya? También dentro de estas reflexiones vamos a hablar de un tema que es relevante, ¿cierto?, los conceptos de seguridad industrial, los conceptos de accidentes laborales, ¿ya? Y accidentes también del tipo ambiental, efectos del mantenimiento o efectos de los procesos industriales sobre las comunidades, efectos de los procesos industriales sobre lo que es el medio ambiente, ¿ya? Todo eso, ¿cierto? Y es uno de los términos que quizás vamos a usar más en este concepto, y los que ya han tenido alguna clase conmigo, yo soy de alguna manera un apóstol relacionado con el HSEC. Me gustaría saber si todos conocen lo que es el HSEC o tienen alguna duda respecto a lo que es el HSEC. Isaacar.
Yo no escuché el HSEC en Introducción a la Ingeniería. Puede ser en Sí, primer año, primer semestre, profe, pero ya no. ¿estuviste tú conmigo en No le podría decir. Introducción a la Ingeniería y sacaron? No, estaba con el. No, estaba con. ¿Profesor profesor. Sariego? Con Sariego, sí, estaba con el profesor Pedro Sariego. Ahora, normalmente junto con Sariego las clases las hacíamos en paralelo. ¿No te tocó conmigo y sacar? Sí, pues yo me acuerdo que separaron los grupos. No, me tocó con el profe. Sí, nos hizo una presentación, pero no me acuerdo muy bien del HSEC. Pasaron ya como 4 años. Bueno, lo vamos a ver dentro del vocabulario, pero para adelantarles un poquito que es un concepto sumamente importante en lo que es mantención. ¿Ya? Mantención lo que busca, ¿cierto? Mantener las funciones de los activos en el contexto operacional, y también vamos a hablar de qué se trata el tema de los contextos operacionales, en el contexto operacional y considerando los parámetros operacionales que se requieren para lo que es el cumplimiento de la promesa que hace el proyecto donde se están usando los activos, ¿ya? Pero el mantenimiento, así como cualquier operación industrial o cualquier proceso industrial, se debe desarrollar sin afectar el HSEC. ¿Y el HSEC qué es lo que es? El HSEC es un acrónimo. El acrónimo son básicamente 4 letras, ¿ya? En las cuales la primera letra representa lo que es un acrónimo en inglés en todo caso. En mantenimiento usamos mucho lo que es el Spine English, o sea, usamos muchos acrónimos o muchos conceptos a veces que están en inglés, producto, ¿cierto? Que el mantenimiento y las principales técnicas de mantenimiento aparecen y se generan en los países de habla inglesa, ¿ya? Es así que en Inglaterra, ¿cierto? Aparecen varias técnicas y está la PAS 55, que es las normas de gestión de activo y mantenimiento que tienen origen en inglés y que dan origen también a lo que son las normas ISO 55000, que son las normas relacionadas con lo que es gestión de activos, ¿ya? Y también muchas de estos acrónimos en inglés aparecen en la aplicación del mantenimiento en la industria minera, donde en la industria minera, en sus inicios, y minera cuprífera, es decir, de explotación del cobre, y donde los primeros supervisores, ¿cierto? Y los primeros que desarrollan técnicas de mantenimiento ya un tanto más avanzadas que lo que son las técnicas de mantenimiento de la primera era industrial, ¿ya? Que era solamente relacionada, la primera era industrial básicamente lo que se hacía era corregir a las fallas, es decir, todo lo que eran técnicas de mantenimiento del tipo correctivo. Posteriormente aparece el mantenimiento preventivo y de ahí es que los ingenieros y supervisores norteamericanos principalmente, mucho de su lenguaje y su forma de comunicar estaba a través de estos acrónimos que eran en inglés, y el HSEC es uno de ellos, ¿cierto? Donde la H corresponde a health, salud, es decir, cualquier proceso industrial o cualquier trabajo o plan de mantenimiento orientado a corregir los riesgos de falla en los procesos industriales no pueden afectar lo que es la salud de las personas. Es decir, nosotros no podemos desarrollar un proceso industrial que vaya a afectar, ¿cierto?, la salud o algún proceso industrial que vaya a afectar la seguridad o pueda generar algún tipo de accidente o algún tipo de acción que pudiera ir en contra de lo que es la salud o la seguridad de las personas.
por eso que la primera letra del acrónimo es la H de Health, y Health significa salud. ¿Queda claro ahí, Marcos Guerra, la primera letra del acrónimo? Sí, profesor. Salud. Quedó claro. ¿Alguno tiene alguna duda al respecto? ¿O quiere hacer alguna contribución o alguna... Beatriz. No. No, ¿te queda claro? La primera letra del acrónimo, sí. Sí. Es H, y bueno, la segunda letra del acrónimo es S. ¿A qué se referirá? Y es S y es en inglés también. Seguridad. Seguridad, ¿cierto? Así como un proceso industrial no tiene que afectar la salud de las personas, y acuérdense que los procesos industriales, y eso, si la mayoría son de acá y conocen la zona de sacrificio, comillas, ¿cierto?, de Quintero Puchuncaví, nosotros tenemos muchos acontecimientos y muchas situaciones, ¿cierto?, que sí afectan la salud de las personas. Y eso fundamentalmente, si uno hace un análisis causal, tiene relación en cómo nosotros hacemos la gestión de los activos y particularmente cómo estamos desarrollando las actividades de mantenimiento y cómo los procesos industriales se están desarrollando, y esos procesos industriales con las emanaciones ya sea de líquidos, gases, pueden afectar lo que es la salud de las personas. Por lo tanto, es un proceso que no está cumpliendo con aspectos relacionados con el HSEC y no está cumpliendo fundamentalmente con lo que son las normativas y los aspectos legales que tiene que cumplir un proceso industrial. Por lo tanto, esos procesos industriales van a estar sujetos, ¿cierto?, a fiscalizaciones, y producto de esas fiscalizaciones van a aparecer multas, y puede también significar que nosotros perdamos la licencia para operar. Y si se pierde la licencia para operar, definitivamente eso lleva a la quiebra, lleva a la pérdida de empleo. Por lo tanto, es fundamental que cuando nosotros resolvemos problemas o desarrollamos operaciones, ya sea productivas o de mantenimiento, ¿ya?, nosotros necesariamente tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de que nuestras acciones no permitan de que se generen algún tipo de elemento que pudieran afectar la salud o pudieran afectar la seguridad de las personas. Personas, ¿cierto?, que pueden ser la comunidad, o pueden ser también los propios trabajadores de la empresa. ¿Estamos claros hasta ahí, Julio López? Sí, profesor. Bien claro. Julio, el otro, hablamos, ¿cierto?, que en el HSEC está en primer lugar la letra H, que es de Health, que es salud, Security, ¿cierto?, que es de seguridad, y la otra letra E representa lo que es Environment. ¿A qué se referirá esto? El medio ambiente. Medio ambiente, ¿cierto? ¿Y qué te hace sentido y cómo lo puedes asociar a lo que ya hemos conversado con el tema del medio ambiente? Que hay que preservar el medio ambiente en el cual se trabaja, además con normas y todo eso, normas medioambientales. Nuestros procesos industriales, ¿cierto?, ya sea de productivos o de mantenimiento, no pueden afectar lo que es el medio ambiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de estar cumpliendo todos los aspectos normativos y legales respecto a lo que son el medio ambiente. Nosotros tenemos RILES, que son residuos industriales líquidos, tenemos RICES, residuos industriales sólidos, y tenemos residuos gaseosos. En el caso que tenemos de la zona de sacrificio, una de las emanaciones más complejas y que están asociadas
a lo que es algunas industrias que están ahí en la zona Quintero Puchuncaví, es el dióxido de azufre. Dióxido de azufre que aparece producto de algunos procesos que tiene la ENAP, dióxido de azufre que también se produce, ¿cierto?, por la planta generadora de gas natural que está también en esa zona, y dióxido de azufre que también genera la fundición y refinería de Ventana de Codelco, que también están en esa zona. Entonces, muchas veces, producto de un aumento en la cantidad de dióxido de azufre, ustedes pueden apreciar, ¿cierto?, de que tienen que detenerse las plantas. Inclusive, todavía hay sumarios, ¿cierto?, donde se tiene que decidir qué va a pasar con la fundición y refinería de Ventana, que es una de las principales responsables en lo que es las emanaciones de dióxido de azufre. El caso, ¿cierto?, particular de NAP, que NAP también genera dióxido de azufre, producto de algunos procesos de mantenimiento que inclusive se desarrollan en los estanques de almacenamiento de combustible. Es más cuestionable el hecho que se vaya a cerrar por el hecho que la ENAP es una empresa de carácter estratégico. ENAP es la que produce y genera y desarrolla todos los procesos industriales para producir los combustibles que básicamente son la base industrial y del transporte en todo lo que es la zona central y particularmente lo que es la región metropolitana, ¿ya? Pero el medio ambiente también es un tema también del punto de vista ético, moral, que nosotros tenemos que preservarlo, tenemos que preocuparnos de ello. Y eso, ¿qué es lo que ha significado? Ha significado que todo lo que son los procesos de inversión para el desarrollo de nuevas plantas industriales y también lo relacionado con la operación de nuevas plantas industriales. Cuando yo hablo de inversión en plantas industriales, estoy hablando de los costos de inversión, el CAPEX, que es un concepto que debieran empezar a familiarizarse. Los que ya han hecho proyectos, ¿cierto?, tienen claro que el CAPEX son los costos de inversión. Y los costos de inversión, producto, ¿cierto?, de que el desarrollo industrial ha tenido que considerar fuerte todo lo relacionado con el medio ambiente, han ido a la alza. Lo que significa, ¿cierto?, que muchos de los proyectos hoy día no tienen los niveles de retorno que tenían antes que aparecieran todo lo relacionado con los aspectos legales y normativos relacionados con el medio ambiente, ¿ya? Que en realidad, si uno lo ve en los procesos industriales que teníamos, inclusive hasta hace poco, sobre todo en las fundiciones y refinerías donde se emitían gases al medio ambiente, los procesos industriales, su normativa y cómo se regía y cómo se desarrollaron esos procesos, no fueron los más adecuados y no cumplían las normativas actuales. Por lo tanto, hubo que incrementar los costos de inversión principalmente de todas las fundiciones y refinerías de acá de Chile. Ahora, hoy en día uno de los problemas también que nosotros tenemos, si bien Chile está avanzado en todo lo relacionado con las normas ambientales y se procura cumplirlas, ¿ya? Existen países como son China, ¿cierto?, donde los aspectos relacionados con el tema medioambiental no es del todo importante. Inclusive dentro de lo que es la minería, en la minería lo que se produce es cobre refinado o concentrados de cobre. Muchos de los concentrados de cobre que tienen altos niveles de contaminación, como por ejemplo lo que es el arsénico, su destino es China, porque en China, ¿cierto?, las fundiciones y refinerías no están reguladas ni están fiscalizadas con las normas ambientales que tenemos nosotros aquí en Chile. Aquí en Chile somos más rigurosos, tenemos normas ambientales que sí tienen que cumplirse y que, como les digo,
hoy día eso significa, ¿cierto?, que nosotros tenemos que cumplir esas normas ambientales y esas regulaciones, lo que significa incorporar inclusive nuevos procesos, ¿ya? Las fundiciones y refinerías antes no contaban con lo que eran plantas de ácido. Hoy día las plantas de ácido están para tomar el dióxido de azufre que se produce en los altos hornos de las fundiciones y convertirlos en ácido sulfúrico. Pero eso significa, ¿cierto?, que en los procesos de inversión yo tuve que incorporar una planta de ácido que son varios miles de dólares, varios miles y un par de millones de dólares, ¿ya? O más allá que un par de millones, son varios millones de dólares, que significa incorporar una planta de ácido, una fundición y refinería para cumplir las normas ambientales. Eso también ocurre en la industria pesquera. Por ejemplo, en las salmoneras hoy día los procesos que tienen que someterse las aguas y todo lo que son las aguas, los riles y rices que se producen en las plantas que son procesadoras de salmón o de otras especies, el mayor costo hoy día está en el tratamiento de riles, y el mayor CAPEX y el costo de operación está relacionado con el tratamiento de residuos industriales líquidos que se producen en estas plantas industriales relacionadas con el procesamiento de peces o pescado. Entonces, el tema del medio ambiente hoy día es un tema que es muy bienvenido, por un lado, en el sentido que quizás sea tarde hoy día, ¿cierto? Pero hay una preocupación real en los procesos industriales y que nosotros en los procesos de mantenimiento tenemos que hacernos cargo de ellos, ¿ya? Por lo tanto, el environment, es decir, el medio ambiente, es una preocupación real que nosotros debemos tener presente cuando nosotros desarrollamos los planes de mantenimiento industrial y desarrollamos también nuestros procesos industriales, ¿ya? Entonces tenemos la H, que corresponde a Health, que es salud, la S, que es Security, que corresponde a seguridad, y tenemos también la E, que corresponde a Environment, medio ambiente. ¿Cuál es la...? Vamos a buscar a uno de los participantes. Sebastián, ¿a qué corresponderá la C? Sebastián Heck. Sebastián. ¿Aló? ¿Ahora? Te escucho, Sebastián. Sí. ¿Capacidad podría ser? ¿Qué otra cosa? Mira, hablamos, ¿cierto?, que la H es de salud, la S de seguridad, la E de medio ambiente, la C, ¿qué se te ocurre? No es capacidad. O, a ver, si fuera capacidad, ¿qué se te ocurre a ti? Que nuestros procesos industriales no debieran afectar lo que es la capacidad. Claro, algo así. ¿Alguien podría opinar lo contrario? Profe, yo creo que es la comunidad. ¿Gabriel me está hablando? Sí. Por favor, si pudieras explicarte, Gabriel. Que no afecte en sí mismo a la gente, a la sociedad, a la comunidad que vive alrededor del proyecto. Bueno, a la comunidad laboral, en general, a las distintas comunidades, que es eso, Sebastián, ¿ya? Lo que dice Gabriel. La S corresponde a community, es decir, nuestros procesos industriales, nuestra actividad industrial y el mantenimiento particularmente, tienen que buscar planes de mantenimiento y desarrollar actividades que no afecten a las comunidades, ¿ya? Es decir, si yo los planes de mantenimiento que tengo, en el caso, el ejemplo, ¿cierto?,
de las plantas procesadoras de salmón. Si las plantas de tratamiento de riles no tienen las capacidades, es decir, los parámetros operacionales con que está funcionando la planta de riles, ¿ya?, no corresponden o no están de acuerdo a las cantidades del proceso de fileteado de algún tipo de, es decir, no tiene la capacidad suficiente la planta de riles para tratar todos los residuos líquidos que están saliendo del proceso, que puede ser en el caso de la fundición los residuos de carácter gaseoso, ¿ya?, o pueden ser residuos también, residuos sólidos, pero en el caso, ¿cierto?, de las de las plantas que filetean pescado, ¿cierto?, la planta de riles no tiene la capacidad suficiente, evidentemente, producto, ¿cierto?, del tema relacionado con el mantenimiento de estas plantas de riles, nosotros estamos cayendo en una falta. No estamos cumpliendo con lo que se llama la función de la planta de riles, porque la planta de riles tiene que, para cumplir su promesa para la cual fue diseñada, fue instalada y es mantenida, tiene que cumplir su función, que es tratamiento de residuos líquidos en el contexto operacional y de acuerdo a ciertos parámetros operacionales que están relacionados, ¿cierto?, con su capacidad de tratamiento, con el nivel de tratamiento que pueden desarrollar, con la calidad con que se desarrolla el tratamiento de esos residuos líquidos y también con el costo. Los tres parámetros operacionales que yo más utilizo para evaluar cualquier cumplimiento de función es las cantidades producidas o las cantidades tratadas, también lo que tiene que ver con la calidad con que yo estoy procesando o estoy produciendo y que cumpla también parámetros relacionados con lo que son los costos. Existen una serie de otros parámetros operacionales, pero esos son los principales que debiera cumplir, ¿cierto?, cualquier activo. Entonces, si nosotros no estamos cumpliendo esos parámetros operacionales, evidentemente nosotros estamos cayendo en falta. Y si nosotros, ¿cierto?, los residuos, si esos residuos líquidos o esos residuos de carácter gaseoso no fueron tratados adecuadamente, es muy posible, ¿cierto?, que nosotros estemos afectando a las comunidades, afectándolas de diversa manera. O sea, podemos afectarlas desde el punto de vista que puede afectar su salud, podemos también modificar, ¿cierto?, lo que es el tema biológico de donde están instalados, podemos afectar la biodiversidad, podemos afectar de distintas formas, ¿cierto?, a las comunidades. Por lo tanto, nuestros procesos industriales, ¿cierto?, tienen que desarrollarse sin afectar la salud de las personas, sin afectar también la seguridad de las personas, sin afectar el medio ambiente y sin afectar a lo que son las comunidades. Y es por eso que de alguna manera nosotros le damos tanta importancia a este concepto, a este acrónimo del HSEC, ¿ya? Ustedes siempre deben tener, cuando están haciendo algún proyecto, un diseño, el diseño que ustedes van a desarrollar, ¿cierto?, tiene que ser concebido considerando estos 4 aspectos relacionados con el HSEC. Hoy día, ¿cierto?, aparecen otros elementos y que están relacionados con medio ambiente y comunidad, que es la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿ya? Pero ya cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de la salud de las personas y cuando hablemos de sin afectar a las comunidades, ya aparecen estos conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad. Samuel Norambuena. Samuel. Sí, profesor. ¿Estás en condiciones de explicarme lo que es el HSEC? Tiene que ver todo con lo que es como la seguridad que deberían considerar las empresas con la comunidad, la salud de las personas y en ese sentido.
¿Sí? O sea, ¿qué es lo que entendiste tú? ¿Por qué es importante el HSEC? Lo que entendí en general es que es como por mantener un cuidado general de la comunidad, del medio ambiente y de las personas. Eso entendí. Perfecto. ¿Hay alguien, Estefan Torres? Sí, profesor. Lo que entendí es que en cualquier proceso productivo debe involucrar estas cuatro letras y que involucre tanto la salud, seguridad, medio ambiente y comunidad en todo el proceso productivo. Que el proceso productivo que se está haciendo no afecta a estas cuatro letras. El HSEC. Claro. Que las cuatro letras son de igual importante en todo aspecto. Bueno, en general es que nosotros con el mantenimiento, una de las cosas que buscamos es mantener la función, ¿ya? Y cuando yo hablo de funciones, estamos hablando de funciones primarias y funciones secundarias, que yo debo mantener a objeto que el proceso industrial se lleve adelante para poder cumplir la promesa. Esos procesos industriales en su contexto operacional tienen que dar lugar a ciertos parámetros operacionales relacionados con niveles de producción, niveles de calidad, niveles de costo, a objeto que yo alcance, y el costo particularmente está asociado, ¿cierto?, a que yo alcance los niveles de rentabilidad y cumpla, ¿cierto?, con la promesa que yo le estoy haciendo a los dueños, ¿ya? Porque recuerden que los procesos industriales, ¿cierto?, y la actividad industrial está asociada también a lo que son los negocios, ¿ya? En que yo voy a vender un producto, voy a ofrecer un servicio a objeto de alcanzar un nivel de rentas, producto de la venta de ese producto o la venta de ese servicio, ¿ya? Entonces, muchas veces uno cae en la tentación, ¿ah?, y busca, ¿cierto?, es que el proceso esté operando. Pero cuando el proceso solamente está operando, necesariamente no está cumpliendo los parámetros operacionales. Pero uno también puede buscar cumplir esos parámetros operacionales sin cumplir la función. Porque la función la función es bastante más exigente. Yo tengo que cumplir la función, y parte de esa función o de esas funciones corresponde a aspectos relacionados con seguridad, corresponde también a aspectos relacionados con medio ambiente, y parte de esas funciones también tienen relación con que yo no debo afectar a las personas con mis procesos industriales. Por lo tanto, ustedes inclusive en su primera tarea van a partir definiendo qué son los parámetros operacionales, qué son los KPI, a qué van también a corresponder a las funciones. Van a tener que hacer un análisis funcional. Y cuando hablamos de funciones, estamos hablando de funciones primarias que tiene que cumplir cualquier activo, ¿ya? O cualquier maquinaria o cualquier artefacto tiene que cumplir determinadas funciones. Porque, por ejemplo, una silla, si bien no es una maquinaria, no es un artefacto, tiene que cumplir una serie de funciones, ¿ya? La función primaria está relacionada con que la silla a mí me sirve para sentarme, ¿ya? Pero aparte de sentarme, ¿yo qué le exijo a la silla? Le exijo estética, le exijo seguridad, le exijo, también que no sea fabricada con elementos que puedan ser contaminantes, le exijo también un cierto nivel de costo. O sea, no basta solo con que una silla o cualquier maquinaria cumpla la función primaria. Hay una serie de otras funciones de carácter secundaria que tiene que cumplir cualquier activo físico, ¿ya? Fernando Volque. Sí, profe.
¿Alguna consulta o te queda claro lo que es el No. HSEC? Sí, está todo claro. Lo que es una función primaria y una función secundaria. Fernando. Sí. ¿Sí? Beatriz Torre. Sí, yo creo que estoy clara. ¿A qué corresponde y qué pasa con el environment? ¿A qué se refiere, Beatriz? ¿El cuidado del medio ambiente? Al cuidado del medio ambiente. ¿Y cómo tienen que actuar nuestros procesos industriales en relación al medio ambiente? Que sean de forma sustentable, es decir, que no se afecte a la fauna, la flora, de forma de que el futuro no se vea afectado. ¿Y qué se te ocurre, Beatriz? ¿Qué ocurriría, cierto, si un plan de mantenimiento, que es un plan que está orientado, cierto, a mitigar los riesgos de falla, yo diseño un plan de mantenimiento y ese plan de mantenimiento, ya sea preventivo o predictivo, afecta algunos de los parámetros del HSEC? Supongo que se tiene que ver que el nivel en el que lo afecta cumpla con las normas y si no lo hace hay que cambiar el plan. Hay que cambiar el plan. O en su defecto Ajustarlo. yo lo que tengo que hacer es rediseñar mis procesos. Claro. O buscar una tarea, ¿cierto? Que en definitiva, claro, me mitigue los riesgos de falla, ¿ya? Pero sin que me afecte el HSEC. Si yo no tengo una tarea no tengo una tarea del tipo preventiva o predictiva, y no encuentro una tarea que no afecte el HSEC, yo no puedo no puedo desarrollarla. Por lo tanto, lo que tengo que pensar en rediseñar. Y es eso lo que pasó en algún momento con las plantas, con las fundiciones y refinerías, ¿ya? En que no había ninguna actividad que pudiera mitigar el nivel de emanaciones de gases donde estaba presente el dióxido de azufre. Por lo tanto, se tuvieron que rediseñar los procesos y es por ello, ¿cierto?, que se incorporaron las plantas de ácido. Y las plantas de ácido lo que hacen es transformar el dióxido de azufre en ácido sulfúrico, en un producto que es comercializable inclusive. Pero con ello se logró mitigar la emanación de estos gases contaminantes que existían en las fundiciones. Algo similar ocurrió, ¿cierto?, en las plantas procesadoras y fileteadoras de peces. O de pescado ya, porque ya son pescados. Drago Abram. ¿Drago? Sí, dígame. ¿Estás claro, Drago? ¿Alguna consulta? Sí, profe, todo claro. La H, ¿te acuerdas a qué corresponde? A salud. Salud, perfecto. Bien, ¿alguno tiene alguna consulta? Bien, de alguna manera estamos iniciando, ¿cierto?, lo que es la parte de introducción y contexto. Vamos a ir, cuando yo hablo de contexto también, cuando hablo de contexto, nosotros en los contextos industriales normalmente estamos viendo y debiéramos ocupar aspectos como para analizar e identificar el contexto industrial, debiéramos revisar lo que son las 6M. ¿Se acuerdan? Y eso lo tienen que haber visto en calidad, creo que también lo vemos en fundamento de diseño. ¿Ya? ¿Qué es lo que son las 6M?
Gabriel Silva. No sé, profe, nunca lo he escuchado. ¿Nunca lo he escuchado a las 6M? No, que recuerde. El diagrama de Ishikawa, ¿se acuerda algo o no? ¿No lo ha visto en fundamento? Ah, sí, sí. Por ahí va, Ese era. ¿cierto? Sí. ¿Ya? Bueno, nómbreme por lo menos una de las M. La mano de obra era. La Mano de maquinaria. obra, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que yo para identificar el contexto tengo que conocer la mano de obra. Y la mano de obra se refieren al tipo de personas que trabajan en el proceso industrial o en mantenimiento. Entonces, dependiendo del proceso industrial, ¿cierto? Dependiendo del servicio, nosotros tenemos usos de altas tecnologías, de medianas tecnologías, pero en general los procesos que son intensivos en activo físico, el nivel de tecnología actualmente es bastante alta. Por lo tanto, yo tengo que identificar en ese contexto, ¿cierto? ¿Qué características tienen las personas que se desempeñan? Se desempeñan en el proceso industrial. Entonces, el tema de la mano de obra está muy relacionado, y vamos a ver también más adelante, que la confiabilidad operacional, que es uno de los aspectos que nosotros buscamos en el mantenimiento, la confiabilidad operacional, y que son los aspectos que también requieren los procesos para lo que es el cumplimiento de la promesa, depende en forma importante de la confiabilidad humana. Y la confiabilidad humana depende mucho, ¿cierto?, de lo que es la mano de obra, es decir, de las personas que trabajan y se desempeñan en el proceso industrial que nosotros estamos analizando. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando del contexto operacional, un factor importante a identificar, a conocer y a analizar en ese contexto operacional son las personas. Luna Gerlach. ¿Profe? Luna, ¿qué otra M te acuerdas tú o has conocido dentro de tu estadía en la universidad? ¿Dijeron método? No han dicho método. Ah, ya. No han dicho Entonces, método. creo que recuerdo esa. ¿Recuerdas alguno más? Hablamos de mano de obra. ¿Puede ser materia prima? Materiales. Uh-huh. A ver, mano de obra, materiales, método. Vamos con otro, Luna. No sé si recuerdo más, profe. Las máquinas. Las máquinas. El medio ambiente. Y las mediciones. Esas son las 6M. Podemos trabajar con otras más, pero ¿qué debiéramos hacer cuando nosotros estamos analizando el contexto operacional? Analizar e identificar, ¿cierto?, los tipos de máquinas, analizarlas en profundidad para que nosotros establezcamos de qué contexto operacional estamos hablando. Y cuando estamos hablando de medio ambiente, es distinto una planta o un proceso industrial que esté trabajando a nivel de mar a un proceso industrial que se esté desarrollando, ¿cierto?, en las montañas, como normalmente ocurre con muchos procesos industriales mineros. El comportamiento que tienen los equipos, las maquinarias a nivel de mar es muy diferente al que tienen las maquinarias y equipos, ¿cierto?, a nivel de en las alturas sobre el nivel del mar. ¿Estás de acuerdo en eso, Luna? Sí. ¿Ya? Entonces, y en el tema de método, ¿cómo puedes asociarlo, digamos, al contexto operacional? ¿Cómo? No entiendo bien la pregunta, profe. Porque nosotros estamos haciendo, de qué manera yo puedo analizar el contexto, y primero estamos analizando lo que es el contexto operacional, y para analizar el contexto operacional hemos señalado, ¿cierto?, que un elemento que a mí me sirve es identificar cuáles son los elementos participantes en el contexto operacional, y hemos identificado, y que es una ayuda de memoria solamente, porque no solamente son las 6M,
hay algunos que utilizan las 9M, ¿ya? Pero con las 6 es suficiente. Y hablamos, ¿cierto? Y analizamos cómo influye en el contexto operacional, ¿cierto? Y en la confiabilidad operacional el tema relacionado con las personas, que es la mano de obra. Cómo influye lo relacionado con el medio ambiente. Y tú mencionaste, ¿cierto?, que el método también es un elemento del contexto operacional que es importante. ¿Tiene relación como con llevar a cabo una metodología y una planificación? Que claro, es que el contexto operacional y la confiabilidad operacional en este caso va a depender también del método, de cómo yo planifico mis operaciones industriales, ¿ya? Hay métodos que son más seguros, más confiables, donde hay, y también los métodos van a variar dependiendo también de lo que es la tecnología, ¿ya? Al igual que las mediciones, ¿cierto? Al igual que los materiales. El contexto operacional marca lo que es el comportamiento de los materiales. Y hay toda una línea de investigación relacionada con la confiabilidad operacional y los materiales con que se diseñaron los procesos. ¿Ya? Ok, profe. ¿Ya? Entonces, para identificar contexto operacional, uno puede utilizar, ¿cierto?, e ir identificando lo que son las 6M. Nosotros, por ejemplo, un accidente o una falla, tenemos que asociarla, ¿cierto?, a un contexto operacional específico e identificarla para su análisis en ese contexto operacional. No sé si ustedes saben, pero en una de las guerras mundiales, ¿cierto?, los alemanes quisieron invadir la Unión Soviética o Rusia, pero se les ocurrió invadirlo en un tiempo, ¿cierto?, en un tiempo invernal, donde las temperaturas, ¿cierto?, a que estaban expuestos las maquinarias y equipos con las cuales quisieron invadir Rusia, se vieron afectados sobre todo por ese contexto donde estaban operando. Las bajas temperaturas hicieron y generaron fallas en lo que son los materiales, es decir, las tensiones internas de los materiales produjeron se produjeron tales niveles de fallas que no fue. ¿Por qué? Porque esos materiales no estaban diseñados para lo que era la exposición a ese tipo de temperatura. Por lo tanto, los alemanes perdieron y no pudieron invadir Rusia, fundamentalmente porque el diseño de las máquinas que ellos desarrollaron y particularmente de los tanques no estaba adecuado para ese contexto operacional. ¿Ya? ¿Se entiende eso, Luna? Sí, profe. Entonces, Perfecto. es por eso que es sumamente importante el tema cuando nosotros analizamos fallas, primero identificar el contexto operacional donde están trabajando nuestros equipos. ¿Ya? Entonces, ese concepto en ingeniería, ¿ya?, del contexto operacional tiene que ser un elemento sumamente importante. ¿Ya? No se olviden. ¿Por qué? Porque mantención, ¿cierto?, es mantener las funciones. Recuerden, hay funciones primarias y hay funciones secundarias. Las funciones secundarias pueden ser tanto o más importantes que la función primaria. La función primaria es aquella función para lo cual, ¿cierto?, yo compré, diseñé o fabriqué un equipo determinado, ¿ya? Y las funciones secundarias pueden ser más importantes que ello. O sea, una de las funciones más importantes que uno tiene son las funciones relacionadas con los aspectos medioambientales y de seguridad, de protección muchas veces a lo que son los equipos, ¿ya? Entonces, uno tiene que ser, para cumplir esas funciones, tiene que identificar, ¿cierto?, como dice mantenimiento, mantener las funciones en el contexto operacional que corresponde. Entonces, es sumamente relevante que yo pueda identificar cuál es el contexto operacional. Y dentro de ese contexto operacional, nosotros tenemos que identificar en primer término qué es lo que está afectando o qué pudiera afectar la confiabilidad operacional del proceso. ¿Ya?
Y una ayuda mnemotécnica es que para identificar identificar el contexto operacional, ustedes utilicen, ¿cierto?, las 6M, que pueden ser 9M, o pueden haber inclusive más, pero es una forma que a mí me sirve para poder identificar ese contexto operacional, hacer un análisis del contexto operacional, ¿ya? E identificar cuáles son los riesgos asociados a estos elementos que forman parte de este contexto. Entonces, en el ejemplo que les di de la invasión de Alemania a Rusia, no se consideró, ¿cierto?, lo que es el medio ambiente desde el punto de vista de lo que son las temperaturas. ¿Y eso qué es lo que significó? Que las maquinarias fallaron. Pero en otro contexto operacional, es decir, en otro ambiente, probablemente su invasión habría sido un éxito. ¿Ya? Luis Jerez, ¿se entendió esto último del contexto operacional? Luis Jerez. Sí, profe. Sí. Sí. Luna. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí. Ok. Ahora, no solamente, bueno, nos preocupa, pero ya esto va más para lo que es la estrategia industrial, que también en algún momento la vamos a abordar. Pero aquí también quiero darle otro tip para hacer lo que es un análisis más global, y eso está relacionado con cuál estrategia empresarial yo voy a utilizar para enfrentarme al medio externo. Y una de las cosas que uno utiliza, ¿cierto?, para identificar el contexto externo, ¿cierto?, que es una de las partes relevantes, lo que es la estrategia, en la estrategia industrial o en la estrategia de negocio, es el acrónimo PESTEL. ¿Alguien ha escuchado lo que es el PESTEL? Eso vayan anotándolo porque son herramientas poderosas que uno en el transcurso del tiempo las va aprendiendo y le van sirviendo, ¿cierto?, para ir resolviendo problemas, porque como les señalaba, el contexto es sumamente relevante. Cuando yo quiero desarrollar una empresa, tengo un emprendimiento, es sumamente importante considerar todo lo relacionado con el contexto tanto, bueno, interno, por eso también que uno hace lo que se llaman los análisis FODA, donde analiza, ¿cierto?, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Pero para analizar estos contextos, para ver qué es lo que pasa en la parte externa, yo utilizo el contexto PESTEL. Luis Jerez, ¿qué se te ocurre que es el PESTEL? La verdad no sé, profe. Pero supongo Luna, que es como algún método organizacional. No es un método que me sirve a mí para hacer el análisis de contexto global. Tengo el contexto operacional, cómo operan los equipos, ¿ya? Y el PESTEL es dónde se tienen que desenvolver, en qué ambiente, cuál es el contexto global, dónde está inserta el emprendimiento, o dónde está inserta la empresa, o dónde en general estamos insertos todos nosotros. Cuando yo quiero tomar una decisión, ¿cierto? Y una decisión donde quiero, en general, todas nuestras acciones están sujetas a riesgos, ¿ya? El mantenimiento lo que busca es minimizar los riesgos de falla, pero en general nuestras acciones están asociadas a lo que son los riesgos, ¿ya? Y para poder yo hacer el tratamiento de riesgo, yo tengo que identificar el contexto operacional y más que el contexto operacional, tengo que identificar el contexto, ¿ya? Y para identificar el contexto, también es recomendable, y que yo les pido que esto lo tengan presente y lo incorporen en su memoria. El PESTEL también es un acrónimo. Estamos en la hora, solamente voy a terminar de describirles lo que es el PESTEL, ¿ya? Y terminamos y continuamos después. El PESTEL
identifica, ¿cierto? Que yo tengo que identificar el contexto primero. La P es de político, ¿ya? La E, ¿alguien se le ocurre qué lo que es la? Económico. Económico. ¿Mm? La S, Sociocultural. social. La T, tecnológico. La E, Económico. E, environment, ambiental. ¿Mm? Y la L, Legal. Legal. Hasta ahí llegamos en este bloque. Déjenme ver a qué hora tenemos el 8, pero ya también les tengo hecha la invitación. A las 12:15 partimos con el... yo tenía la idea de terminar el programa en este primer bloque, pero creo que me extendí, hablé mucho, pero creo que nos vamos orientando hacia, y de alguna manera también orientarlo hacia lo que es la primera tarea. En lo que viene posteriormente vamos a ver el tema de las presentaciones y vamos a avanzar. Yo creo que en los próximos bloques terminamos el programa. ¿Ya? Nos vemos a las 12:15. ¿Alguna duda, consulta? Por ahora no, profesor. ¿No? No, profe. Ya, nos vemos entonces a las 12:15, para no atrasarnos más. Vayan. Bien. Hasta luego, profe, que esté bien. Ok. Chao, profe, que esté bien. Chao, nos vemos. Chao. 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 Chao, profe. Chao.